Bueno, realmente pues uso el micrófono por el ventilador, ¿verdad? Porque si no, no se oye. Con el ventilador como que se obstruye el audio. Muy bien, vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sale? Para empezar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí juntos. Señor, te queremos pedir que tú abras el entendimiento que necesitamos, que prepares nuestros corazones para que esta palabra llegue y que dé fruto, Señor. Nosotros queremos decirte que queremos vivir conforme a lo que tú ya has dejado establecido en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí. Como que, a ver, sí. Si dos, se oye algo raro, ¿verdad? Se me hace que es se me hace que aquí se vicia. ¿O quieres que me suba mejor, David? ¿Se escucha igual? O, a ver, sí, 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 dos. Bueno, no, pero sí mejor por el video, también para que se grabe, ¿verdad? Porque si no, luego no se graba el audio, ¿verdad? En el video. Ahí está. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, muy bien. Ok, vamos a continuar el día de hoy con el tema de el proyecto La Verdad, hablando acerca del Estado. Nada más para que pongamos un poquito o tengamos como un recuento de lo que hablamos la semana pasada, comentarles, ¿verdad?, acerca de este tema, que en relación a lo del Estado, lo que hablábamos es cómo el Señor, al final de cuentas, entregó el poder pues a los gobernantes que tenemos, ¿verdad? Es decir, desde tiempos antiguos, Él entregó el poder y lo que nos pide es que seamos obedientes, que podamos orar por nuestros gobernantes, entre otras cosas. Pero vamos a avanzar el día de hoy porque son varias diapositivas las que tenemos por aquí. Perdón, déjame ver si ya aquí está. Bueno, a esa primera imagen, ¿verdad? Así como que eso que tiene que ver, ¿verdad? Con el Estado. Y bueno, hay por ahí una historia que dice, o la historia cuenta, que en el tiempo, por ejemplo, de ahí de los vaqueros y de los cowboys y todo este asunto, ¿verdad? Cuando algún forajido o alguna persona era perseguida por alguna situación, si esta persona llegaba a una iglesia, fuera el ejército o fuera quien lo estaba persiguiendo, no podían entrar ahí, ahí se detenían. Esto es algo curioso, ¿verdad? Pero buscaban refugio ahí. ¿Por qué sucedía esto? Sucedía esto porque consideraban que ese lugar era como tierra de Dios. Es decir, realmente ya no pertenecía ni al Estado, ni al ejército, ni a ninguna otra persona, sino que se consideraba esa iglesia o ese lugar como tierra de Dios. Qué interesante, ¿no? Y esto tiene algo que ver, o mucho que ver, precisamente con el diseño del Estado de Dios. Estamos hablando acerca de cosmovisiones, ¿verdad? Estamos hablando cómo el Señor ve cada una de las diferentes esferas sociales. Y en este caso, podemos encontrar diferentes versículos ahí en la palabra que nos hablan acerca del diseño del Estado conforme al Señor. Y vamos a ver cómo esta esfera está conformada por Dios, quien establece a un rey o permite que haya ciertos reyes o ciertos gobernantes que rigen a un grupo de ciudadanos. Por eso tenemos ahí a Dios, tenemos a un rey y tenemos los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto está controlado realmente desde la cosmovisión de Dios. Y ahí hay una serie de versículos que no nos vamos a detener a verlos, pero si ustedes quieren ahí sacarle una foto o algo, lo pueden hacer con confianza. Si no, después me pueden pedir por ahí la presentación para que puedan estudiarlos ustedes aparte, todos estos versículos. Vamos a apoyarnos más bien hoy en gran parte en Romanos capítulo 13. Entonces ahí sí tienen su Biblia a la mano o algo, les voy a pedir que vayan a Romanos 13 y vamos a hablar básicamente de dos cosas. Una es la delegación de autoridad que va relacionada con la sumisión. La delegación de autoridad que va relacionada con la sumisión, porque se delega autoridad y por default se entiende que debe de haber una sumisión a esa autoridad. Y el segundo aspecto es sobre el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios establece en el Estado? Es decir, en el gobierno, ¿no? En este caso más como humano también. Romanos capítulo 13
Versículos del 1 al 6 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Aquí podemos encontrar varios elementos interesantes, pero a la vez también nos ponemos a pensar, nos hace reflexionar en muchos aspectos. Porque encontramos, por ejemplo, en este versículo, en este capítulo 13, 1 al 6, al inicio dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Aquí tenemos que ver que, o podemos analizar o pensar, que si Dios realmente permite que existan autoridades que a veces son corruptas, porque cuando pensamos en este tipo de versículos tenemos que situarnos también en el momento de vida y en el lugar donde estamos nosotros. Cuando pensamos, por ejemplo, en Latinoamérica o pensamos en México, ¿qué es lo que pensamos de nuestros gobiernos? Pensamos corrupción, ¿verdad? Pensamos que hay injusticia, pensamos que no hay congruencia con lo que dicen en sus discursos políticos y lo que hacen en realidad. Sin embargo, aquí vemos en Romanos que nos dice que ¿qué debemos de hacer? Someternos. Y es una palabra que está muy poco de moda, someterse. ¿A quién le gusta someterse? Bueno, esperemos que sí, ¿va? Pero es complicado someterte a las autoridades públicas cuando a veces no ves congruencia o justicia en la manera en que ellos gobiernan. Pero aquí dice la Biblia, la palabra nos enseña que debemos de hacerlo. En la semana pasada decíamos o veíamos que en muchas ocasiones Dios mismo utiliza los gobiernos para traer también juicio o para traernos arrepentimiento a las naciones. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, pero Dios lo usa, porque a veces el pueblo está demasiado distraído y ha olvidado al Señor, ha olvidado a Dios, y Dios muchas veces utiliza al gobierno, como lo hizo en el Antiguo Testamento, a diferentes reyes, a diferentes jueces, para traer de alguna manera otra vez la atención de su pueblo a Él. Podría ser que a veces tenemos los gobiernos que tenemos porque Dios lo permite para tal vez hacernos entrar en razón de alguna manera. Es aquí cuando entramos a este punto, que es la delegación de autoridad y la sumisión hacia el Estado. Vamos a ver qué dice Juan 17, versículos del 1 al 2. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que tú le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Vemos aquí que Dios mismo establece el delegar autoridad. ¿Nos damos cuenta? El delegar autoridad es algo bíblico, es algo que la palabra de Dios establece. Nos dice que debe de haber una autoridad. Y el ejemplo, ¿quién lo pone aquí en este versículo? Dios mismo. ¿Qué hizo el Señor según este versículo? ¿Delegó autoridad a quién? A Jesús. Y le delegó una autoridad sobre nosotros. Es muy importante poderlo ver porque es un ejemplo de lo que debemos hacer. Dice en 1 Corintios 15, 24 y 27, dice así: entonces vendrá el fin, cuando Él, hablando de Cristo, entregue el reino a Dios el Padre,
pues Dios ha sometido todo a su dominio. El Señor Jesucristo mismo, que recibe o se le delegó autoridad, Él mismo va a entregar o devolver esta autoridad al Padre. Qué interesante, ¿no? Al final de que todo termine, Él mismo va a regresar la autoridad a Dios. Y eso es algo que nosotros también, en la cuestión del Estado, del modelo de gobierno del Estado, bíblicamente hablando desde la cosmovisión del Señor, debemos de tomar como un ejemplo. El Señor delega autoridad. El Señor ha delegado autoridad a reyes, a gobernantes. Lo hace tal vez por un tiempo, pero se lo delega. Y nosotros debemos de estar, someternos, ser obedientes a esa autoridad. Dice ahí 1 Corintios 15:28. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo, ¿qué? Someterá a aquel que le sometió todo, se someterá, perdón, a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo. ¿En quién es? Jesús mismo sometiéndose al Padre, al final de todo. Esto ya es hasta el final de todos los tiempos. No vamos a entrar ahorita aquí en temas escatológicos, ¿verdad? Que son muy complicados. Pero sí podemos ver que al final, hasta el final, imagínense que le adelantamos a un DVD, ¿verdad? Hasta el último capítulo. ¿Y qué es lo que veríamos? A Jesucristo entregando todo y sometiéndose al Padre. Qué interesante escena, ¿no? Va a ser esa. En la palabra, ¿qué más encontramos como ejemplos de sujeción o de someterse? ¿Qué dice la palabra? Nos dice que ¿qué? Las esposas sometidas, ¿a quiénes? A sus esposos. Los esclavos sometidos, ¿a quiénes? Por ahí dicen, ay, bueno, pero ¿cómo? Es que todavía existe la esclavitud, o ¿cómo puede haber esclavitud? Bueno, yo quisiera preguntar quiénes de aquí tienen o tenemos un jefe. Bueno, esa sería la figura actual. O sea, no hay que verlo de mala manera, sino en el sentido del trabajo. Nosotros, como personas que tenemos un jefe, debemos someternos a nuestro jefe. ¿Estamos de acuerdo? Pueblos sometidos, ¿a quién? A sus gobernantes. Entonces podemos ver una serie de enseñanzas bíblicas que nos demuestran o nos hablan de la importancia de la sumisión. Y de ahí surge entonces los deberes cristianos, precisamente para con lo que podríamos llamar el magistrado civil. ¿Qué nos dice entonces la palabra? Por ejemplo, en Romanos 13:7 nos habla de qué tenemos que hacer: pagar impuestos, mostrar respeto, rendir honor. En 1 de Pedro capítulo 2:17 dice: teman a Dios, respeten ¿a quién? Al rey. ¿Al rey con qué? Ese es con R minúscula, ¿se dan cuenta? O con R minúscula, lo podemos ver. Porque habla de un rey humano. No es como Jesús, que vendría con una R mayúscula en este caso, ¿no? Teman a Dios, respeten ¿a quién? Al rey. Ese es parte de nuestros deberes con el magistrado civil. Y nosotros debemos de tener entonces muy en claro que hay una delegación de autoridad que es bíblica, que el Señor establece, por medio de la cual establece su misión, el ser sumisos a. Pero todo esto tiene ¿qué? Un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice también ahí en Romanos 13. ¿Cuál es uno de ellos? Castigar el mal. Y el otro, aprobar el bien. Ahora, aquí viene un aspecto muy importante. ¿Cómo se puede realmente castigar al mal? Porque puede ser algo como subjetivo, ¿no? Y más en estos tiempos donde a veces se hacen juicios y donde se culpan a veces a gente inocente, o donde a veces no se culpa a gente que realmente es culpable. ¿Cómo podemos castigar el mal y cómo podemos aprobar el bien? Ahí es donde cabe tanto la importancia de que el pueblo de Cristo, el pueblo que conoce del Señor, el pueblo que conoce o conocemos de su palabra, podamos hacer influencia para que leyes como aquellas que van a castigar el mal o aprobar el bien se den, se legislen. Por eso es tan importante el someternos y orar por nuestras autoridades. Pero como iglesia, accionar, tomar acciones al respecto, no solamente someternos,
sino realmente accionar de alguna manera. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Fíjense ejemplos de esto. Dice así: no paguen a nadie mal por mal. Procuren ¿hacer qué? Lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cuál es la posición entonces de la iglesia cristiana dentro del Estado? ¿Hacer qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué palabras centrales podemos ver aquí? O con qué palabra, mejor dicho, podríamos calificar? ¿Cómo? Con el bien. Bien. El pueblo cristiano, dentro del estado en el que está gobernado, lo que debe de hacer es el bien. Y nos dice ahí muchos ejemplos. Uno, no pagar a nadie mal por mal, no ser vengativos. Dejar los castigos en manos de Dios. Ahorita cada vez es más común, son más comunes los linchamientos, ¿verdad que sí? Cada vez más, ¿verdad? De repente que encuentran a algún ladrón queriéndose robar algo y si lo cachan, híjole, así le va, ¿no? Sabemos que la gente está cansada o estamos cansados, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de dejar a quienes corresponde realmente el que se castigue, ¿no? En este caso habla del Señor, que Él va a pagar, pero a nosotros nos pide que hagamos el bien en medio de una sociedad que está gobernada con situaciones que a lo mejor no nos agradan tanto, pero nos pide que nosotros hagamos el bien. Esa última parte es muy importante. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, en este enfoque de Romanos 13, debemos entender cuál es el propósito de la autoridad civil: castigar ¿qué? El mal y aprobar el bien. La autoridad civil debe conocer las bases para designar algo como bueno o malo. Y es aquí donde vamos a empezar a entrar al punto de ebullición de este asunto, donde entra el aspecto, quiero que repitan después de mí, ética, moral. Esos son dos aspectos muy diferentes, la ética y la moral. Y es aquí donde entran, porque esos elementos son los que nos van a servir realmente, conforme también la palabra de Dios, para designar qué es bueno y qué es malo. Moralmente podemos pensar una infinidad de cosas. Hoy justo estaba viendo, ¿cuántos han visto videos de Disney o películas de Disney? ¿Cuántos hemos visto? Pues todos, ¿no? Y los clásicos, El Rey León, ¿verdad? Y otros más, ¿no? De Mickey Mouse y todo esto. Bueno, si usted y yo vemos un video de Disney, ¿podremos ver algo malo en él? ¿Qué opinan? Bueno, a lo mejor hay quien diga, bueno, esto no me parece muy bien, como que de repente veo aquí cosas medio ocultistas o cosas ahí raras, pero no me voy a meter en ese asunto, ¿ok? No voy a hablar de eso, no es un tema sobre mensajes subliminales ni nada de eso, pero lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, la última tendencia que está teniendo Disney en sus películas es en relación al tema de equidad de género y de inclusión. ¿Alguien ha visto la película de Intensamente? Sí, ¿verdad? Bueno, en esa película hay una escena donde esta chica que trae todo el rollo ahí en su cabeza, ¿verdad? Se me hace muy padre esa película, pero trae todo su rollo en la cabeza y de repente va llegando a la escuela y es una escena que a todos nos pasa desapercibido, ¿eh? Todos, pero yo les invito a que lo busquen y se van a dar cuenta. Y está llegando y atrás de ella están dos compañeras de ella besándose.
Pero es una escena que dura 2 segundos. No sé si alguien lo ha visto, ya no, véanlo. Ella va entrando a la escuela y están en la esquina de la misma escuela 2 chicas besándose. Poquito a poquito, ¿no? Empieza la temática. Ahora no termina ahí. Ya Disney está ahorita promoviendo series donde, por ejemplo, ya se muestran parejas del mismo sexo con hijos, ¿no? Y ya son parte de la trama de la historia. Si yo les preguntara a ustedes si esto actualmente, fíjense muy bien la pregunta, porque tiene premio esta pregunta, ¿no es cierto? No, fíjense muy bien la pregunta, ¿esto será moralmente, en la actualidad, es moralmente correcto? Sí, moralmente es correcto. ¿Por qué? Porque todos en la escuela, las leyes se están legislando, se están haciendo cosas para que tú seas inclusivo, para que tú puedas aceptar la diversidad de género, por ejemplo, ¿no? Moralmente es correcto. ¿Qué es ahora lo inmoral? Lo inmoral es que tú digas que está mal. ¿Verdad? Hay quienes son maestros aquí lo saben, ¿verdad? Que si tú dices en una escuela, no, es que eso no es correcto. O sea, esa imagen de la familia con una pareja del mismo sexo, adoptando niños, no es correcto. Si tú dices eso, ya te estás convirtiendo en un inmoral. Porque vas en contra, eres un retrógrada. ¿Cómo dicen ya? ¿Regresista? Creo que sí ya es la palabra. O regresionista, algo así, no sé, por ahí me corrigen. Pero te vuelves así. Porque la moral va transformándose en cuestión de qué es bueno y qué es malo conforme las ideas sociales que a veces o la mayor parte del tiempo van dejando a Dios a un lado. Aquí es donde el peso de la ética en el cristianismo cobra tanto valor. Porque lo que es ético siempre será bueno, pase lo que pase. Lo que es ético no va a cambiar. Es lo que Dios dice que es bueno y va a permanecer así siempre, o lo que Dios dice que es malo y va a permanecer así siempre. Pero entonces aquí dice que la autoridad civil debe conocer las bases para designar algo como bueno o malo. ¿A quién nos correspondería hacer presión para esto? A nosotros. Vi un video también por ahí, incluso lo posteé, no sé si algunos de ustedes lo vieron, lo posteé en la página de Facebook también, que me llamó mucho la atención y atención aquí, no quiero, como lo mencioné en el video, no es por hacer verme partidista, ¿ok? Pero sí me llamó mucho la atención que estaban mencionando en uno de estos programas de debate y de mesas redondas sobre política, que está creciendo mucho el número de diputados y de senadores que tienen un fundamento cristiano, bíblico. Y ellos lo ven como un fenómeno nuevo. Dicen, ¿cómo es posible que ahorita esté creciendo la Cámara con personas que tienen un trasfondo, ellos lo llaman religioso, pero bíblico, no cristiano? Porque ya hablan de números muy importantes representativos en las cámaras. Ustedes saben a qué partido me refiero, no voy a mencionarlo aquí en video, pero ustedes saben a qué partido me refiero. Y después, uno de los analistas hizo un comentario que a mí me gustó mucho, me llenó el corazón de alegría, porque él dijo, miren, es que ese tipo de grupos hay que reconocer que está formado por iglesias que están, por ejemplo, muy interesadas en la cuestión de la familia, que realmente están interesadas en ese contacto con las personas, en que se ayuden mutuamente. Y por ejemplo mencionó algo bien padre que me gustó mucho. Dice, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen en estas iglesias es que echan el alcohol fuera de las casas. Así dijo el analista. Dice, y eso cambia la dinámica de las familias. Dice, entonces, algo están haciendo bien que está ayudando a la legislación de alguna manera. Interesante, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo entonces nuestro testimonio puede afectar aún al Estado? ¿Sí? Y cómo la importancia de orar, ¿no? Yo cuando vi ese video dije, gracias Señor porque nos has dado la bendición de domingo a domingo orar en la iglesia por los políticos, independientemente de los partidos, por los políticos, por todos. Y sé que no somos la única iglesia que lo hace. Entonces esto debe de tener o debe de estar teniendo una repercusión espiritual. ¿Están de acuerdo? Y es una bendición. Pero entonces ahí es donde entra este tema de lo bueno y lo malo, ¿no?
las bases de la autoridad civil, que está la ley y que deberían de estar fundamentadas ¿en qué? En la ética, no en lo moral, porque lo moral es muy endeble, cambia muy rápido, ¿no? Podemos pensar que incluso, a lo mejor este ejemplo que voy a poner va a sonar medio feo, pero a lo mejor algunos años atrás era moralmente mal visto, por ejemplo, que yo estuviera aquí predicando sin una corbata o un saco. A lo mejor alguien diría, no, oye, pues este fodongo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Con su playera polo y su pantalón de mezclilla. Alguien pensaría así, ¿no? O sea, entonces ahí es lo que debemos nosotros de cuidar. Entonces surge una pregunta, ¿la ley de quién? Interesante, ¿no? Porque o sea, es someternos a la ley de quién, bajo qué preceptos. Nos queda muy claro que el Estado de alguna u otra forma ha rechazo a Dios, ¿no? Y este rechazo del Estado a Dios, ¿qué genera? Generan patologías, es decir, como enfermedades dentro del mismo Estado. Hay corrupción dentro del Estado porque no está la palabra ahí dentro. Hay corrupción o hay maldad dentro del Estado porque no hay temor a Dios. ¿Y esto qué provoca? Esas faltas también de ética. Es como una cadena. Porque como dice ya al final, un pueblo que ignora la verdad no contribuye a que el Estado tome en cuenta a Dios. Y ahí inicia entonces con la iglesia cristiana, ¿no? Nosotros debemos de conocer, mover la Biblia de una manera diestra. Debemos de conocer lo que la palabra nos dice para contribuir de esa manera al Estado, desde nuestra manera de vivir y de alguna manera también influyendo en las legislaciones. A lo mejor no vamos a ser políticos nosotros, pero de alguna forma podemos influir. Para eso existen, ¿cómo se llaman? Las ONGs, ¿sí? O también las asociaciones civiles, que pueden de alguna manera presionar para que se legislen leyes conforme a la verdad de Dios, a la verdad que es Dios. De ahí esa importancia. ¿Qué sucede por ahí? Dice ahí muerte por el Estado, ¿no? Casi 170 millones de hombres, mujeres y niños han sido baleados, golpeados, torturados, apuñalados, quemados, privados de alimentos, congelados, aplastados o trabajados hasta morir, quemados vivos, ahogados, ahorcados, bombardeados o asesinados de cualquier otra forma, de la multitud de maneras en que los gobiernos han infligido la muerte a ciudadanos y extranjeros desarmados y desvalidos. Esto viene de un material por ahí, ¿verdad?, que se llama Muerte por el Gobierno, de Rummel, donde habla de cómo el gobierno, aprovechándose de su poder, ha dado ese tipo de matanzas o a genocidios, ¿verdad? Qué tremendo. Y como mencionábamos la semana pasada, ¿ustedes creen que Dios no está tomando en cuenta esto? Sí, Él está viendo qué está pasando. Y dice ahí la palabra también que Él pagará. Él va a pagar. Pero tenemos nosotros también como iglesia accionar de alguna manera para que este tipo de situaciones se eviten. Qué complicado pensar en los genocidios, ¿verdad? A veces pensamos en genocidios pues, famosos como el de Alemania con Hitler, o pensamos en genocidios como, no sé si estoy bien o mal, Mussolini también llegó a hacer de ese tipo de cosas y otros gobiernos, pero donde quiera en el mundo han pasado este tipo de persecuciones por causas de gobiernos, porque no hay un temor de Dios realmente. Hay una parte ahí de la psicología humanista que habla de supuestos básicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el ser humano por naturaleza es bueno y es perfectible, y también de la salud mental, que la salud mental se puede obtener al ponerse en contacto con el real yo bueno. ¿Qué opinamos de esto? Que no es así. Conforme la palabra nos damos cuenta que no es así, porque todos nosotros somos corruptibles. Hace
¿qué fue? Como 2 semanas me tocó ir precisamente a un curso en la universidad donde se habló de masculinidad. Y este curso lo organizó, es como un tipo de oficina que trabaja con la equidad de género. Y yo antes de ir al curso, la verdad, pues sí me puse a leer un poquito, ¿verdad? Dije, a ver, voy a leer un poquito del tema. Y me encontré en Wikipedia, una definición muy interesante que decía que la masculinidad es realmente o está definida por los rasgos físicos, psicológicos y emocionales que hacen diferente a lo masculino de lo femenino. A todos nos queda claro ese concepto, ¿verdad? Bueno, ya ven cómo soy de hablador, ¿verdad? Cuando empezaron a preguntar el instructor, a ver, ¿ustedes qué entienden por masculinidad? ¿Verdad? Vemos pues casi por los hombres. Entonces pues, yo luego quise opinar, ¿verdad? Yo le voy a decir. Digo, mire, pues le expliqué, mire, yo me puse a leer poquito y encontré en Wikipedia que la masculinidad tiene que ver con las diferencias físicas, emocionales y psicológicas que hacen diferente a una persona masculina de una femenina. Y se me quedó viendo. No, no, pero es que ahorita no vamos a hablar aquí de los rasgos físicos, o sea, vamos a enfocarnos a los rasgos emocionales y psicológicos. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban como que borrando la parte, qué interesante, ¿no? Borrando la parte que te compromete a pensar en una equidad de género. Y yo le decía, no, a ver, pero espérame, es que por natura, o sea, yo no creo que usted pueda cambiar el aspecto masculino del ADN de alguien. No, pero es que no vamos a entrar a ese tema, vamos a entrar a los temas más bien de sociales. A ver, socialmente, ¿qué es la masculinidad? Pero pues ya de ahí no lo soltó nadie, porque creo que nomás di la puerta para que todos empezaran también. Y creo que le echamos a perder el curso. Pero, sí, pero bueno, ahí ese es el punto, ¿no? O sea, que realmente, si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en este sentido que Dios ha establecido cosas, ¿no? Y que nosotros también por naturaleza, somos muy corruptos. Y ahí fue donde llegó un momento en que mencioné dentro del curso también, ¿verdad? Le dije, es que mire, yo honestamente, no recuerdo cómo llegué a ese punto, pero les comenté, yo honestamente creo que ninguno de los que estamos aquí somos realmente buenos, sino que todos somos corruptibles, todos vamos a hacer algo mal. Y cuando también dije eso, también todos se asombraron. No, ¿cómo puede ser? Me dice, no, es que el ser humano no es así, el ser humano es malo porque le enseñan a ser malo. Yo, a ver, no, le digo, la verdad no estoy de acuerdo. Le dije, mire, tengo ahorita yo un hijo de 3 años y con él me doy cuenta que no es así. Porque si yo lo llevo paseando por un lado y él ve una hormiga, él llega y ¡pah! La aplasta. Y yo nunca le dije, hijo, aplasta esa hormiga. ¿De dónde sale eso? No, pero es que, y otra vez los metí en aprietos. Pero ahí el punto fue que tenemos que ir aquí a la palabra de Dios, ¿ok? Ese es el punto. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos o nos basamos en supuestos humanistas, psicológicos humanistas, pues no vamos a tener un estado que honre a Dios. Entonces aquí el punto es este. ¿Cuál es el punto? Esto es bien importante. Aquí vamos a llegar a un punto que es clave. El Estado, hermanos, el Estado, de alguna manera u otra, ha querido influir en todas las demás esferas. ¿Se dan cuenta? El Estado ha querido influir a su manera de pensar en el trabajo, ha querido influir en la familia, en la iglesia, incluso en la comunidad. ¿Qué parte es esta? Y el ser humano, ¿ah? Por eso hay tanto conflicto actualmente en que el Estado, por ejemplo, quiera realmente como tener todo el control de los contenidos educativos. ¿Por qué? Porque de esa manera se está metiendo el Estado no solamente con la educación, sino ¿con quién? Con la familia, ¿no? Porque si en la escuela a tu hijo le dicen, si tú te sientes que eres mujer, este niño, sé mujer. Y entonces llega a tu casa y tú le dices, no, hijo, espérate, es que te están confundiendo. O sea, tú que tienes bases cristianas, ¿no?
Entonces entras en conflicto ¿con qué? Con el Estado, ¿no? Y ahí es donde también pareciera entrar en controversia este pasaje de Romanos 13, donde dice que nos tenemos que someter. ¿Pero de acuerdo a qué? De acuerdo a la ética que el Señor nos ha marcado. Esa es la parte importante aquí. Y entonces el Estado quiere ¿qué? Adueñarse de todo, ¿no? Y se hace una esfera gigante donde quiere estar controlando todo esto. Qué peligroso, ¿no? Cuando no hay una base bíblica, porque entonces el Estado va a dominar todo esto sin realmente bendecir las demás áreas que Dios sí quiere bendecir. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Hegel, ¿verdad? Muy famoso también. Dice, lo universal se halla en el Estado. El Estado es la idea divina tal como existe en la tierra. Por lo tanto, debemos adorar al Estado como la manifestación divina en la tierra y considerar que si es difícil de entender la naturaleza, es todavía más difícil captar la esencia del Estado. El Estado es la marcha de Dios a través del mundo. Qué pensamiento, ¿no? O sea, están viendo al Estado como a quién, como a Dios. Y cuidado, porque eso es idolatría. Ver al Estado como un todo, ¿no? Claro que esto es una doctrina ya muy radical, ¿no? La que está marcando aquí. Sin embargo, cuando dejamos que fluya de una manera en la que se hace a un lado el Señor, podemos caer en esto. Porque entonces se ve al Estado como Dios. Y el Estado va a comenzar a manejar la educación, la familia, el trabajo, la comunidad, la iglesia, etcétera, conforme a su conveniencia, cuando no debería de ser así. Otra parte del manifiesto humanista dice, ninguna deidad nos salvará, debemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué está haciendo este pensamiento? ¿Haciendo un lado a Dios? O sea, está diciendo, ustedes preocúpense por ustedes salir adelante, ustedes sálvense, ustedes van a tener los medios, ustedes échenle ganas y saca a Dios de ahí. Y ese es parte del error. Por eso nuestros gobiernos, muchos están como están, porque han hecho un lado a Dios. Y nosotros como iglesia, atención, aquí no estoy hablando de una revolución, ¿verdad? No, pero lo que sí estoy hablando es que hagamos hechos y actos que influyan a la sociedad. Y está pasando de alguna manera y debemos seguir orando porque está sucediendo esto. Y fíjense muy bien, esto lleva a otro aspecto que también a lo mejor puede entrar un poquito al tema de la escatología, ¿verdad? Fíjense por qué. Porque la tendencia ya no va solamente con la idea de tener un Estado nacionalista. ¿Qué quiere decir un Estado nacionalista? Pues un gobierno que está imperando sobre una nación. No, ya no es suficiente. Ahora se está pensando en ¿qué? En un Estado global, donde no haya fronteras, donde se tenga un gobierno mundial de tal forma que pues todos seamos amigos y podamos salir adelante así, sin Dios. Porque la humanidad somos muy capaz para ir adelante. ¿Alguien recuerda la Torre de Babel? ¿Saben qué fue lo que pasó ahí? Esto. Igual. No había, para empezar, todos hablaban el mismo idioma, ¿no? No había divisiones. Ahí hay una enseñanza muy interesante que en algún momento la vamos a analizar. Pero aquí esa idea de Estado se está moviendo a algo global. Y es algo que va a suceder también porque tiene algo que ver con la escatología. Otra parte del manifiesto humanista dice, deploramos la división de la humanidad sobre fundamentos nacionalistas. Hemos alcanzado un punto en la historia donde la mejor opción es trascender los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la edificación de una comunidad mundial en la que todos los sectores de la familia humana puedan participar. Por lo tanto, buscamos el desarrollo de un sistema de ley mundial, de orden mundial, basado en un gobierno federal transnacional. De primera mano y de primera intención, ¿cómo se oye esto? Suena atractivo, ¿no? La verdad, o sea, suena así como que, no. Aquí de nosotros, por ejemplo, aquí en México, tal vez no nos desagradaría mucho la idea de pensar que hay otras mentes más preparadas, otros gobiernos con más experiencia, sobre todo gobiernos primermundistas, que pudieran estar aquí.
Se los voy a poner con este ejemplo. Alguna vez echando broma, le decía yo a un compañero que yo estaba muy molesto con Santana, ¿verdad? Todos conocen, han oído de Santana, ¿verdad? Expresidente, bueno, los presidentes de México. ¿Qué hizo Santana? Vendió gran parte de México, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi amigo, le decía, yo estoy muy enojado con ese cuate porque ¿cómo que se le ocurre vender parte de México? Y me dice, sí, ya ni la hace, ¿verdad? ¿Cómo que vendió parte? Le digo, sí, hubiera vendido todo, ya estuviéramos en otro parque. Traería dólares de mi billetera en vez de pesos. Le decía que por eso estaba enojado. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que a muchos de nosotros no nos desagradaría la idea de pensar que en México en vez de gastar pesos gastáramos euros. Con la fortaleza, no sé, imagínense que Alemania o la comunidad europea nos adoptara. Así todos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que es atractivo este pensamiento? Hay que poner mucha atención porque si está echando fuera a Dios, cuidado, cuidado, porque nos puede pasar lo que le pasó a Israel cuando pidieron rey, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene nuestra salvación? ¿De Dios o del Estado? De Dios. Dice Salmo 121, del 1 al 2 dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Saben por qué menciona aquí este pasaje la parte de las montañas? Porque en la antigüedad se acostumbraba a subir a las partes altas de las montañas para buscar ayuda de alguna deidad, a las partes altas. Aún el pueblo de Israel tenía esta práctica también. Edificaban altares en partes altas. Pero aquí dice el salmista se va más allá. Él se va porque él tenía una comunión íntima con el Señor. Y dice, a las montañas levanto mis ojos. Y dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. O sea, no me quedo en las montañas, sino que voy más allá. Y veo de dónde viene realmente mi ayuda. Y esto lo contrastamos con Hegel, que dice, el Estado es la marcha de Dios a través del mundo. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Dice el Salmo 37-39 en relación a esta misma pregunta. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. De Él es la salvación. Yo quiero que se puedan a pensar un poco, porque esto tiene una aplicación también directa al pueblo de Israel. Yo quisiera que se pusieran a pensar un poco todos estos judíos que pasaron el tiempo de este genocidio por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial de Hitler. ¿Qué pensarían en su corazón? Yo creo que muchos de ellos recordaban este pasaje, que la salvación de los justos viene del Señor, Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Por ahí hay un libro muy famoso también, ¿verdad? Que entre muchos, obviamente, el diario de Ana Frank, ¿no? ¿Sí es de Ana Frank o estoy mal? Ana Frank, ¿verdad? Donde habla de esta pequeña, porque era una niña prácticamente, que estuvo encerrada, ¿no? En una casa, en este tiempo donde estaban siendo perseguidos los judíos, ¿no? Y habla de cómo vivió ese momento y lo angustiante que fue. Pero aquí el problema es ¿verdad? Que hay un rechazo a las advertencias que el Señor da. Y como leímos ya la semana pasada en 1 Samuel capítulo 8, del 19 al 20, dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros y cuando vayamos a la guerra. ¿Ellos quién quería que marchara en frente de ellos? ¿Dios o un rey? Un rey. Cuando Dios siempre había estado con ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, ahí dice Isaías 52:12, el Señor marchará a la cabeza, el Dios de Israel les cubrirá la espalda. ¿Quién debe de marchar al frente? El Señor. En Éxodo 13:21 vemos, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. De noche
los alumbraba con una columna de fuego. ¿Necesitaron rey en ese momento? Por supuesto que tenían a Moisés, pero Moisés era más como un administrador. Pero él era el que los guiaba, el Señor. ¿Perdón? Era como el mesero, el mayor. ¿Ah, el vocero? Ah, yo entendí como el mesero. Pues le servía, ¿no? También le servía, pues sí, también. Le servía así como administrador, mayordomo de ellos. Era como un tipo juez, ¿no? También. Dice en 1 Samuel 8:7, Dios dijo a Samuel, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues quieren que yo reine sobre ellos. Y es aquí esta parte importante que debemos de meditar. ¿Quién queremos que reine realmente sobre México? El Señor. Y sabemos que el Señor pone reyes, pone presidentes y quita presidentes y gobernadores, etcétera, gente en el poder. Pero por eso nosotros debemos de estar orando por ellos mucho y debemos también de tomar acciones donde testifiquemos y donde seamos de ejemplo para lo que Dios quiere hacer realmente con una nación. Porque si queremos gobernantes justos, pero nosotros en nuestra vida no somos justos conforme al Señor, pues realmente no deberíamos de pedir algo que no somos. Es esta parte entonces del Estado que nosotros como creyentes debemos de cuidar. ¿Cuál es? Orar por nuestros gobernantes, obviamente someternos conforme a esa base de oración, pero ser también de influencia por medio de nuestra comunión con el Señor. Porque si tenemos una comunión real con el Señor, entonces vamos a influir de alguna manera u otra aún en el Estado. No va a ser fácil, pero debemos de hacerlo. ¿Amén? Ok, vamos a orar para terminar, ¿sale? Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser agentes de cambio en el Estado, Señor, es decir, en el gobierno, Señor. Agentes que podamos llevar bendición en medio de tanta corrupción, en medio de tanto engaño, en medio de tanto abuso. Ayúdanos a ser de bendición, Señor. Padre, te necesitamos tanto. Nosotros queremos rogarte, Señor, con un corazón humilde, que tú reines sobre nuestro país. Nosotros queremos que tú reines sobre nuestro país, Señor, que nuestro país se legislen leyes conforme a tu palabra, que se legislen leyes pensando o por personas que te teman a ti, Señor. Que se sirva al pueblo pensando en que tú nos has pedido servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Recordando, Señor, que tú nos has pedido que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, vienen tiempos de elecciones en nuestro país. Nosotros lo que queremos hacer es interceder por nuestro país, orar por él. Y queremos ser agentes de cambio en nuestro país por medio del testimonio que podamos dar basado en tu palabra, en la conducta que tú quieres que tengamos conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, te rogamos, Señor, te rogamos por nuestro México. Como dice ese canto hermoso, Señor, te pedimos que tú bendigas a sus pueblos, Señor, que tú bendigas su sol, sus mares, Señor, sus grandes ciudades. Que tú bendigas, Señor, al sur de México, al centro de México, al norte de México. Que tú bendigas a esos pueblos, Señor, donde no hay recursos, donde no hay agua, donde no hay agua potable, donde no hay los medios para tener una buena educación. Te pedimos que tú bendigas a nuestro México, Señor. Nuestro México te necesita mucho, Señor. Te necesita mucho, Señor. Hay mucha desigualdad en nuestro país. Te necesitamos, Señor. Úsanos, por favor, para traer bendición y justicia a nuestro país.
Nosotros estamos dispuestos a ser usados por ti, Señor. Ayúdanos. Padre, ponemos esta plática en tus manos. Ayúdanos, Señor, a que se haga carne en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos ayudes, Señor, en todo lo que tengamos que hacer. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, estamos despedidos, ¿verdad? Nos vemos primeramente Dios el domingo, si Dios quiere.